Un momentito de oración. Dios y Padre nuestro, es en el nombre del Señor Jesús que una vez más continuamos ante ti, pidiéndote por tu guía y dirección, y que tú en este tiempo que hemos de compartir un trozo de tu palabra, tú nos estés guiando y dando aquellas palabras con las que hemos de hablar y puedan llegar a tocar los corazones de aquellos que le escuchan. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú todo lo puedes y que tú haces la obra en aquellos lugares que el hombre ve que es imposible. Por eso para ti no hay nada imposible. Te seguimos encomendando todos estos momentos para poder recibir tu guía y poder tener tu dirección. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Y dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy voy a tratar todo sobre lo que son los pensamientos. Ya en aquella época existía en el pueblo de Dios que muchos le seguían a Dios y otros se desviaban de su camino y se iban tras los Baales o idolatraban a otros dioses y tenían ídolos hechos por mano de hombre. Pero qué detalle acá cuando Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Y yo noté esa palabra porque a mí también me dio que pensar, y habla, dice, de ceder, rendirse, renunciar. ¿Hasta cuándo van a seguir los ídolos paganos? ¿Hasta cuándo vamos en este mundo como hoy se vive a estar tras las corrientes del no pararnos, mirar, escuchar, pensar y ver el mensaje de salvación? Y a eso es lo que nos evocamos. Y cuando él le dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, el pueblo no respondió palabra. Hoy pasa cuando le hablamos de la palabra de Dios que mucha gente que no sabe qué responder. Por eso es importante estar a diario en esa comunión diaria, orar, encomendarnos, leer la palabra para estar preparados y poder contarles a las personas, sean familiares, amigos, conocidos, quién es Dios, quién es Cristo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros y cada uno de nuestros pecados. Él hizo esa obra redentora, se ofreció por amor, una obra la más grande que hubo y no va a haber otra en la tierra, que entregó su vida, cargó en ese madero las culpas de cada uno de nosotros, cargó los pecados de cada uno de nosotros y hoy por medio de él tenemos comunión para con Dios. No lo hace ni un ídolo, esa comunión, no lo hace ninguna estatua, por decirlo de una manera, ni ningún dios pagano. Lo hace solamente Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, le aceptamos como el único medio para poder ir a Dios y por medio de él recuperamos esa comunión, esa relación que se había roto con nuestro Padre Celestial. Vamos a Job. Yo tengo acá marcado 42, capítulo 42, versículo 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Más de una vez pensamos que podemos escondernos de Dios.
No importa si no me ve mi papá, mi mamá, mi abuelo o un jefe si estoy trabajando, pero hay alguien que siempre nos ve y es Dios. Y no nos podemos esconder de Él, y menos nuestros pensamientos, dice. ¿Cuál es importante aquello que estemos pensando, aquello que podamos estar maquinando? Porque, como decía mi señora, no puede saber lo que yo pienso. Un hermano tampoco, pero Dios sí. Y eso es un detalle también a tenerlo presente. Yo conozco, decía Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vamos a ir al Salmo 94, capítulo 11. Salmo 94, capítulo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Otro detalle. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Otra palabra que también me estuvo dando mucho tiempo vuelta y con poquito podemos explicarla y podemos decir lo que es. Es una palabra inútil o vana, falto la persona de realidad, un vacío en él, es hueco y falto de solidez. En eso lo encontramos mucho en el mundo. Y más cuando no tienen a Dios presente. ¿Por qué? Porque a la primera situación difícil no sabemos dónde recurrir. No sabemos para dónde ir. Y el hombre es así. Pero tomado de la mano de Dios, dice que Él nos puede ayudar y Él todo lo puede. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, no solamente de los que le pertenecen, de los que no le pertenecen también. Y dice que son vanos. Hay algo también para compartir sobre eso y hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque nosotros podemos también desviarnos y caer. Por eso Dios nos pide que día a día consultemos su palabra, la leamos, que oremos y le encomendemos nuestro día a Él. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, habla Pablo a la iglesia de Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es uno. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Otro detalle importante a tener en cuenta: ser cuidadoso de lo que nos digan, lo que nos comenten, que si tenemos un lugar para ir a reunirnos, que no nos olvidemos, que concurramos, que vayamos, que disfrutemos cada momento que podamos hacerlo. Ustedes saben que hoy que tenemos que estar en esta cuarentena, en esta restricción, si se puede decir, en nuestro domicilio, ustedes saben que uno se da cuenta lo importante que es de ir a reunirse, ¿no? Porque no podemos salir de nuestras casas, lo sumo hacer lo indispensable y necesario. Pero qué importante es cuando tenemos la oportunidad de ir a reunirnos, de poder congregarnos, ir a estar escuchando de la palabra de Dios para seguir creciendo en conocimiento, poder crecer como persona, madurar. Con el tiempo yo lo he podido ir percibiendo y lo vivo. Y ustedes saben que cuando no puedo ir por mi trabajo, voy mirando el reloj, que estoy trabajando y digo, los hermanos a las 9 de la mañana están reunidos a la mesa. Al rato miro, son las 10
se estarán preparando para ir a buscar a los nenes para la escuelita dominical que comienza a 10:30. Por ahí al rato lo mismo son las 11. Están terminando la escuelita dominical y pasan cada uno a sus clases. Es una manera que a pesar que no estamos, podemos seguir el funcionamiento y orar por esos hermanos que están trabajando en la obra, que están poniendo las manos, como dicen, en el arado y trazando ese camino y dejando la huella para aquellos que escuchan, así sean pequeñitos, para que cuando sean más grandes puedan ellos también estar preparándose porque escucharon, piensan para después tomar decisiones. Salmo 139, capítulo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No precisa estar al lado nuestro, Dios. No precisa estar pegado a nosotros para saber lo que pensamos, sentimos o que hacemos. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuál importante detalle es saber que Dios puede estar en todos lados a la vez, porque Él es Dios, es nuestro Creador, y a Él nada se le escapa. Él sabe todo y conoce cada uno de nuestros pensamientos. Proverbio capítulo 12, acá como les decía tengo marcado, porque mis hojas de la Biblia son finitas, tratando de llevar un orden también. Proverbios 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Proverbios 12, capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Yo acá tenía lo que es en parte rectitud. Es permanecer, estar firme, resistir, mantenerse en esa línea. Y dice que los pensamientos de los justos son rectitud. Los que le pertenecemos, Él nos ha llamado hijos. Por lo tanto, nos tiene como justos. Y dice que más los consejos de los impíos es engaño. Ojo con aquellas personas que se nos acercan, tienen una buena presencia, tienen una buena manera de ser, pero no son de Dios, más no conocen de la palabra de Dios, más sus pensamientos están muy alejados de Él. Seamos prudentes, respetuosos a la hora de aquellos que se nos acercan y que uno cree que tienen buenas intenciones, pero aguay. Para Dios no es así. Los pensamientos de los justos son rectitud para mí. Él nos llama rectos, permanecer en sus caminos, perdurar en ellos, trabajar y estar pensando en qué podemos hacer para los chicos, los chiquitos, los mediana edad, adolescentes, para aquel vecino que nos rodea. Hace unos días, un vecino no hace mucho que está acá cerca de nosotros, pegado, hemos cruzado muy pocas palabras, y ustedes saben que se tuvo que ir a otra ciudad y deja la casa, ¿no?, a donde alquila acá, y una noche golpea las palmas de sus manos en el frente de casa y dice: vecino, lo molesto un poquito. Sí, dígame. Dice: ¿podré dejar el cuidado de mi casa en usted? Yo me sorprendí. Lo único que yo tengo que revisar que no le abran alguna ventana, no le rompan algo y nada más. Y hablaba con mi señora y decía cómo el Señor, a pesar que nos vemos todos los días, buenos días, buenas tardes y nada más, ellos ven un andar, quizá un proceder, vaya a saber qué, pero le inspiró que
pudiéramos ser vigía, cuidador de su casa. Yo me quedé sorprendido y a la otra mañana yo me había levantado temprano igual que ellos y sentí de regalar una buena semilla y se la dediqué, pues iban a la casa de una abuelita que tiene 90 años, que está sola y querían con toda esta situación serle de compañía, irle a hacer los mandados, compartir días con ella y estar acompañándola. Dice que cuando se lo entregan a la buena semilla, la abuela dijo: se ve que tienes un buen vecino, porque no todos se evocan, dice, a tener cosas como esta. Y las cosas como esta es andar en los caminos de Dios, ser religiosos como ellos llaman, pero qué detalle cómo Dios pone cada cosa en su lugar. Y a eso es lo que me quería referir. Cómo Dios, llegado un momento, pone cada cosa en su lugar. Vamos a ir a Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me encanta este pasaje, esta cita. El libro de Isaías es un libro hermoso. Habla de un profeta como tantos otros que han tenido una labor, un trabajo importante con el pueblo de Dios, y cómo él seguía confiando a pesar de las pruebas y de las situaciones que le tocaba vivir. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El perseverar, estar firme, conservar esa rectitud, poder estar confiando en Dios, dice que Él va a ayudar a salir y a seguir sobrellevando aquello que a cada uno de nosotros nos toque vivir, pero ¿saben qué? En completa paz. Y ese es un detalle muy hermoso, que en el mundo no se consigue eso. Vamos a pasar a Mateos capítulo 15, siempre la mira del pensamiento. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, al menos que yo recuerdo, que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y otro habla de las raíces de amargura. Y las raíces de amargura también están en el corazón. Entonces ahí está el detalle cuando dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Si acá no hay una renovación, si acá no hay un arrepentimiento, si yo no pienso en aquella palabra que algún día me dieron, escuché, pude asistir a alguna reunión y me da vuelta en mi cabeza si lo que estoy viviendo está bien, o yo tengo que pararme y hacer un parate y estoy frente a dos caminos y tengo que decidir: o sigo como vivo o tomo el camino de la fe. Que tiene que haber arrepentimiento, perdón de nuestros pecados conocidos e ignorados, y aceptar que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y cada uno de nuestros pecados. Y ahí se borra todo esto. Puede ser un malhechor, un ladrón, un homicida, pero si hay un arrepentimiento de sincero corazón, arrepentirse y acepta a Cristo como su Salvador personal y que es el único medio para llegar al Padre, puede haber este cambio en este corazón y van a desaparecer esos pensamientos de homicidios, adulterios, fornicaciones, de hurtos, de falsos testimonios y blasfemia. Romanos capítulo 8, Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ustedes saben que más de una vez me ha tocado estar en situaciones especiales y a veces uno no sabe con qué se va a encontrar, no saben con qué nos van a salir. Y el confiar en Dios, en depositar a través de la oración en nuestra persona, que conduzca nuestro día, que nos lleve por aquel camino que Él quiere que andemos, dice que Él nos va a proveer de aquellas palabras con las que hemos de hablar. Y este pasaje lo dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el detalle. No importa la situación que estemos viviendo, nos pueden estar injuriando sobre algo, acusando de algo que no hemos hecho, haciéndonos una broma. A mí me pasó una vez que entraba a un lugar, estaba trabajando y me dicen: él debe de saber. No me acuerdo cuál era el motivo y yo le contesté: yo no puedo decir nada sobre ese caso porque yo no conozco. Y ellos querían hacerme, que es lo único que recuerdo, que yo dijera algo que ellos querían que yo dijera. Pero como cada vez yo les contaba a los hermanos que yo iba a trabajar, me encomendaba, incluso hasta que subía el último escalón de la escalera al lugar donde me tocaba ir a trabajar, y le pedía a Dios que me diera aquellas palabras con las que debía de hablar, y Él me lo confirmó. Llegado un momento, Él me dio las palabras necesarias y justas para hablar y contestar lo que tenía que decir. Pero eso se hace, como le decía, con una comunión diaria, un vivir diario en el Señor, confiando en Él y depositando todo en sus manos. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dice en Gálatas 2, 20, capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo en la carne. Yo tengo que dejar esa vieja vida. Yo soy una nueva criatura, como dice en 2 de Corintios. Las cosas viejas pasaron. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es dejar las cosas de la carne y vivir en las cosas del Espíritu. Preocuparnos por todo lo que es la palabra de Dios y lo que es el estar en los caminos del Señor. Romanos 14, 14. Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada de lo que proviene de Él es inmundo. Eso quiere decir. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para Él lo es. Aquel que piense que todo lo que provenga de Dios es inmundo, para la persona esa lo es. No para nosotros. No para los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal y el único medio para poder llegar al Padre. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 20. Estoy apurando el paso porque me queda poco tiempo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hay muchos sabios, hay mucha gente inteligente, pero que no cree en Dios. Está muy alejada de Él y es una pena. A nosotros nos entristece mucho, tenemos muchos conocidos
muchos allegados, yo le decía que la palabra vano o vanidad habla de una palabra inútil, falto de realidad, vacío, hueco, falto de una solidez, y esa solidez es la roca, es Cristo, que cuando le tenemos, Él nos hace sentirnos seguros y nos muestra por dónde debemos de andar, qué debemos de hacer, en qué nos debemos de ocupar y qué es lo mejor para los suyos. Primera de Corintios también capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice que no seamos niños en el modo de pensar. En primera de Corintios capítulo 13, al final dice 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si nosotros, al tener al Señor, empezamos a vivir una vida distinta, diferente, tenemos que dejar atrás todo lo que éramos. La insensatez, el vacío, la vanidad, lo hueco, porque yo era hueco. No andaba tras las corrientes de este mundo y me parecía que lo que estaba haciendo estaba bien, porque yo creía que estaba bien. Pero a veces me tenía que esconder porque me daba vergüenza de lo que hacía. Y ahí nos dice el Señor, dice, no seáis niños en el modo de pensar, pero maduros en el modo de pensar. Dice, sino sed niños en la malicia. Niños en la malicia es en preparar cosas, hacer cosas, quizás hacer una broma pero que no le genere un malestar a nadie. También podemos ir preparando cosas para ser soldados del Señor, como dice. Pues la malicia dice es técnica de hacer guerra, de preparar a los soldados para ella. Nosotros somos hoy soldados del Señor y tenemos que irnos preparando día a día para estar trabajando para Él, para combatir las huestes de maldad, con la ayuda del Señor, ¿no? Las huestes de maldad se encuentran en todos aquellos que nosotros nos rodean y que sabemos que no son del Señor, incluso en nuestra propia sangre, muchas veces. Pero ahí está el Señor para ayudarnos y defendernos, pero sobre todo conducirnos. Hebreos 4, capítulo 12. Estaba diciendo la cita, el versículo. Hebreos 4, capítulo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué detalle! Dios a través de su palabra nos muestra lo que ella es también para nosotros. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, no cualquier espada, una espada especial, una daga que corta de ambos lados, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos está dentro del hueso, atraviesan los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren las sugerencias que nos llevan los pensamientos. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la palabra de Dios, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todas las sugerencias que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros nos conduzcamos, vivamos en el día a día y lo llevemos en oración también a Él, nuestras inquietudes y preocupaciones.
pero Él nos dice que nos evoquemos a lo que es verdadero, la palabra, que todo lo que sea honesto, que nos rodeemos de los hermanos, lo que es justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y tengo un último pasaje que es en Primera de Pedro, y me están corriendo de atrás, acá mi señora diciéndome que el tiempo se me culminó, pero para ser respetuoso al tiempo que nos dieron, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros, todo lo que debamos de vivir en la carne y nos duela, se lo confiemos al Señor, se lo contemos. Y que el tiempo que nos resta acá no vivamos en las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios y pensando en todo lo bueno, como decía, lo puro, lo amable, lo honesto, lo de buen nombre. Y si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en eso pensad. A veces uno cuando está con esos pensamientos y esos malestares o inquietudes, hace que uno se preocupe y le damos lugar a la carne, ¿no? Como esta situación que estamos viviendo. Y en muchos himnos o pasajes de la Biblia también encontramos tranquilidad. Él nos da paz, Él nos da esa serenidad que necesitamos y esa tranquilidad también para poder vivir el día a día. El himno 426 dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. El estribillo: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quiero agradecerle a todos los hermanos que han estado colaborando en esta hermosa tarea días antes, brindando también ese granito de arena, esa porción, ese trozo de la palabra de Dios. Y los que han estado acompañándonos también en estos momentos, que sabemos que han estado orando por nosotros, oramos unos por los otros, para que esto pueda hacerse posible, que es brindar desde nuestra posición humildemente un momento y compartir la palabra de Dios. Sabemos que las distintas redes sociales bien utilizadas son fructíferas, que esta red siga siendo de fruto y de gloria para el Señor. Quiero darles un fuerte abrazo a la distancia, un gran cariño a todos los que han saludado: a Melina Gómez, Nahuel, a Negro, que fue el propulsor de este medio, a toda la gente de Montevideo, a Montecasero, a Keila y a Luca, a la gente de Paraguay, gente de Jardín América, tía Amelia, Daniel Luzardo, Miguel Valiente, Esteban Benítez, Hugo Suárez Garupá, el hermano de Hugo que estuvo no hace mucho con nosotros. Muchas gracias a ellos y a todas las oraciones. Jardín América, Lalo y todos los hermanos. Justo Bueno en Montevideo, Alejandra Pacheco de Chile, Elsa Macaluso, Ezequiel Vallejo de Montecasero, a todos los hermanos, todas las personas que están acá a través de este medio, agradecerle por este tiempo y agradecerle por esa atención, por ese momento que han dejado de hacer sus cosas para venir a estar escuchando la palabra de Dios. Amelia Barreta de Colonia, a Elías Samuel,
Abel, el hermano Abel de Puerto Piraí, Andrés Ramírez de Concordia, a Nora González, Lucy Roqueta, la tía Lucy, Laura, que está con Ricardo y los nenes allá en Valdense, María Amelia Rodríguez y Sergio Colonia, Liliana Montecasero, Fito y Marta de Buenos Aires, Clary y Andrés Jiménez de acá de Colonia, Laura Nideger y Antonella de Claypole, Montevideo. Esos son saludos que me anotó de Buenos Aires, Antonella de Claypole, Buenos Aires, que me anotó mi señora, esa ayuda idónea que Dios me ha dado. Un beso grande para todos, mi gran cariño, y seguimos orando unos por los otros.